Bienvenidos niños nuevamente a nuestra segunda clase del día de hoy, que es formación cívica y ética. El día de hoy vamos a hablar sobre identifico conflictos y los resuelvo con respeto. Está en tu libro de la página 68 de tu libro de formación cívica y ética. Aprendemos de los conflictos. Seguramente has tenido un desacuerdo con algún amigo o amiga porque no les gustan los mismos juegos o con un hermano o hermana porque quieren ir a lugares distintos. En la secuencia anterior aprendiste que es normal que ocurran estos conflictos porque las personas pueden tener necesidades o deseos diferentes. Ahora conocerás cómo un conflicto puede ser una oportunidad para aprender a comunicarte y entender mejor a las personas. Recordemos que en las clases anteriores hemos estado hablando que siempre vamos a tener diferencias en cuanto a nuestra forma de pensar y de sentir, pero también a veces al no saberlos expresar o nos enojamos y llegamos a generar conflictos. Entonces, cuando tú te presentas un conflicto, debes de identificar cómo te sientes y por qué ocurrió y aprender de ellos. Acuérdate que siempre tienes que estar consciente y pedir ayuda si en dado caso hay cosas que no se pueden solucionar. ¿De quién es el patio? Esta es una lectura que voy a leerles y presten mucha atención. Al sonar la campana del recreo, el grupo de primero de la maestra Leti salió al patio a jugar voleibol. Estaba organizándose por equipos en la cancha cuando llegaron los alumnos de cuarto grado y les dijeron, a un lado niños, vamos a jugar a un partido contra los de quinto. Nosotros llegamos primero, respondieron los alumnos de primero. Pues ni modo, y los alumnos de cuarto los hicieron a un lado y empezaron a patear su balón. Entonces, ¿tú cómo puedes darte cuenta en este texto qué es lo que pasó? ¿Cuál es el conflicto de aquí? ¿Qué solución puedes pensar que se debería llevar a cabo? ¿Cómo se sintieron estas personas? Entonces, aquí en tu libro te está dando una serie de preguntas que es lo que te va a quedar de tarea para que tú realices en casita. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en esta situación? ¿Por qué la situación es un conflicto? ¿Qué le interesa a los de primero y a los de cuarto? ¿Cómo piensan que se sintieron las niñas y los niños de primaria, que son de primero? ¿Cómo te hubieras sentido tú si formaras parte del grupo de primero? Es normal que en la convivencia surjan desacuerdos y aunque pudieras pensar que el conflicto es algo negativo, no es así. Una buena estrategia es no evitarlo, sino resolverlo de manera pacífica. Recuerda que todo conflicto siempre lo hemos solucionado con diálogo, porque si tú al verlo y te están lastimando o empiezas a generar un conflicto y tú también vuelves a generar otro conflicto, en vez de calmarse, se hace más grande la situación. Entonces, por eso es muy importante que identifiques cuáles son los conflictos y cómo se pueden solucionar. Llegar a acuerdos. Acuérdate que siempre un desacuerdo, tanto para mí o para la otra persona, va a generar un conflicto. Por eso es muy importante que prestes atención al escuchar y cómo resolverlo y qué es lo que debes de realizar. Siempre hay que generar lo que es una convivencia pacífica, aunque a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero siempre debemos de estar consciente, debemos estar atentos de cómo apoyar a mis compañeritos o si yo veo a alguien que está molestando, voy con una persona que puede resolver esa situación para que todos tengamos las mismas oportunidades y llegar a acuerdos. Hay que tener acuerdos para generar una convivencia sana y evitar lo que es los conflictos, la violencia en las situaciones que se nos llegará a presentar. Entonces, el conflicto es un desacuerdo que puede solucionarse. Puede ocurrir entre personas, grupos y hasta países. O sea, que no te preocupes, dirás que yo ya tengo algún problema, ya genero un conflicto. No, a todos nos puede pasar, pero es muy importante que lo identifiquemos. Una de las organizaciones que nos ayuda a proteger tanto los derechos de los niños y de las niñas como el de los adolescentes, acuérdense que es la UNICEF. La UNICEF
es una organización que se encarga de proteger a las niñas y los niños del mundo. Hacen campañas para que en todas las escuelas se les enseñe a resolver sus conflictos y a vivir en paz. Entonces, esta organización nos ayuda a que ustedes conozcan sus derechos, a que ustedes conozcan cuáles son sus responsabilidades y qué herramientas nos pueden brindar para ser mejores personas. También nos dice que nos ayudan a entender mejor lo que deseamos, también nos permite conocer y comprender mejor a los demás cuando se nos presenta un conflicto. ¿Por qué? Porque a veces cuando se nos presenta un conflicto por una situación que a lo mejor no lo pensábamos y lo veíamos de otra manera, nos da otra vista, nos podemos poner a pensar que esa misma situación voy a aprender de algo. El conflicto también puede solucionarse mediante el diálogo, que es lo que yo les comentaba. El diálogo es hablando, se tiene que hablar para que se pueda solucionar esa situación. No es el conflicto. El conflicto no es el pleito, no es violencia, no es ofensas y no es rompimiento. Un conflicto surge cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo en algo para resolverlo. Lo primero que se necesita es saber en qué consiste y quiénes participan en él. Por ejemplo, cuando se genera un conflicto, un ejemplo, estamos jugando en el parque y yo quiero jugar a los encantados. Viene otra niña y quiere jugar a Tula. Viene otra niña y quiere jugar a la cuerda. Y entonces empiezan a generar un conflicto. Es que tú ya escogiste el juego, a mí me toca escoger. No es que tú siempre haces lo que tú quieres. Entonces yo no juego contigo, no te lleves con él. Entonces esa misma situación hace que se genere un conflicto, hace que se genere un problema y empezamos a discutir, nos empezamos a pelear. Entonces ese es un conflicto. Y a la vez, al poder solucionar el conflicto, hay que ponernos a juntar, a hablar. ¿Sabes qué? Bueno, arreglar la situación dialogando, hablando. Bueno, jugaremos hoy el juego de fulanita, mañana el de menganita, y el de pasado mañana el de sotanita. Entonces, es así, se va a ir solucionando los conflictos, vamos generando acuerdos, o si no, también podemos decir qué reglas se deben de seguir para que todos estemos felices y contentos, pero se soluciona de una manera pacífica, hablando. No es porque yo lo voy a solucionar porque lo tengo que pegar, porque a mí me tienen que hacer caso. No, acuérdense que si tú lo haces, en vez de solucionar ese conflicto, lo hacen más grande. Entonces, siempre una situación se resuelve de manera pacífica y recuerda, si tú sabes que esa situación es muy grande para ti, acércate a una persona para decirle, para contarles tus cosas y puedan solucionar alguna situación que estás pasando. No tengas pena, por eso estamos aquí nosotros para apoyarte, para decírtelo, si no le quieres decir a tu maestra, a tu maestro, díselo a tus papás, que son las personas con las cuales te pueden apoyar o otras personas que tú consideres que le tengas confianza. Siempre habla. También expresa tus ideas. No tengas miedo de que, ay, es que si lo digo se van a burlar de mí o a lo mejor está mal. No. Dilo porque a lo mejor puede ser una respuesta maravillosa, puede ser una situación que a lo mejor nadie lo podía pensar. Entonces, todo lo que tú pienses es bueno, simplemente tienes que expresarlo, darlo a conocer. Acuérdate, expresar tus emociones, experimenta, menciónalo. Es mejor decirlo que lo guardes porque si no luego, ¿qué tal? Y tú tenías la respuesta, porque por ejemplo a mí me ha pasado que no lo quiero decir, pero cuando, es que ese sí lo sabía, pero por no decirlo, ya lo dejé. Entonces es muy importante que tú puedas solucionar tus cosas, mencionarlo, hablar, expresarlo y decirlo. Entonces, el día de hoy estamos introduciendo este tema porque en la siguiente clase seguiremos trabajando este tema de formación cívica y ética. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea es que vas a contestar las preguntas de tu libro de la página 69 de la lectura que te leí sobre lo de los niños de primero y de cuarto de la maestra Leti. Dice, ¿cuál es el conflicto que se presenta en esta situación? ¿Por qué la situación es un conflicto? ¿Qué les interesa a los de primero y a los de cuarto?
¿Cómo piensa en que se sintieron las niñas y los niños de primero? ¿Cómo te hubieras sentido tú si formaras parte del grupo de primero? Y me vas a escribir 3 soluciones distintas, pero fíjate que no haya violencia o agresión en ninguna de ellas. ¿Cómo lo solucionarías esta situación? Y acuérdense seguir aprendiendo el juramento a la bandera, que es una actividad que tenemos pendiente. Yo les voy a decir qué día nos vamos a reunirlo para que yo tome el juramento a la bandera. Entonces, eso sería todo y que tengas una tarde maravillosa. Nos vemos en la siguiente clase de mañana. Bye.